Las redes eléctricas cerca de las viviendas se han convertido en la causa principal de accidentes de alto voltaje. Según expertos, las causas son diversas, pero lo cierto de todo esto es que los accidentes por electricidad causan heridas catalogadas como graves y pueden llevar casi a una muerte inmediata. Esta noche en el programa vamos a conocer historias de personas que han vivido en carne propia un accidente por electricidad. Bienvenidos. Las quemaduras por electricidad se han convertido en un peligro invisible que incluso pueden causar amputaciones o, en el peor de los casos, la muerte. La mayoría de las lesiones casi siempre son de tipo accidental y se dividen en dos grupos: los niños pequeños que jugando pueden tocar cables de alta tensión y, por otro lado, los adultos que sufren una descarga eléctrica mientras realizan actividades laborales. Comúnmente suele ocurrir en el sector de la construcción. Quemaduras eléctricas nosotros la dividimos en alta tensión y baja tensión. Las dos son graves, ¿verdad? Las quemaduras de baja tensión pues pueden incluso provocar infartos, ¿verdad? Por el tipo de corriente alterna. En cuanto a las quemaduras de alta tensión, que es la que más vemos nosotros acá en los hospitales, ¿verdad? Son unas quemaduras críticas, son bastante catastróficas, conllevan no solo la quemadura a nivel de la piel, ¿verdad? Puede provocar una quemadura interna, puede provocar amputaciones, lesiones oculares, lesiones a nivel cerebral. Las que más pueden provocar, y sobre todo en adultos, un poquito más, las lesiones cardíacas, lesiones renales, ¿verdad? Que, como le decía, en la piel puede verse poca lesión, ¿verdad? Pero la electricidad ya ha causado ese daño. Mi nena se llama Ashley Noemí Ordóñez Asensio, ella tiene 11 años. Ingresé aproximadamente el 10 de abril a las 4:30 de la tarde. El accidente fue en mi casa. Lamentablemente no explicamos cómo fue lo que realmente le sucedió a ella, porque ella se encontraba en el área de la terraza. Hilda Francisca Asensio es madre de Ashley Noemí, de 11 años. Ambas residen en un sector de la zona 21, un lugar tranquilo que se fue ampliando con el paso de los años. El servicio de energía eléctrica allí es prestado por una empresa privada que llevó el cableado cuando las casas estaban en construcción. Desde entonces jamás se había registrado un accidente hasta la tarde del pasado viernes 10 de abril. Almorzamos felices, ella me dijo: mira mami, voy a ir a la terraza, voy a traer mi ropa, que ya estaba seca, ¿verdad? Entonces le dije: está bien, mija. Subió. Como tengo mi nena más chiquita, le dije: oh, ahorita te alcanzo. Ya teníamos en casa estar más o menos 1 año y medio, porque es casa donde, bendito Dios, Dios nos la regaló, y la casa de tercer nivel pues está en proceso de terminarse de construir. Ella me dijo: mami, voy a subir, y subió. Normalmente nosotros estamos ahí, hemos estado incluso en la terraza, no damos ni explicamos cómo realmente sucedió. La hipótesis que maneja, y lo único que sabe, es que abril presentó días calurosos nunca antes registrados. El reporte del clima anunciaba casi los 43 grados de calor en departamentos como Zacapa. Fue una ola intensa que fácilmente pudo haber derretido el plástico del alumbrado eléctrico, y estos a la vez ocasionaron una descarga de alto voltaje en los hierros de acero que se encontraban en el tercer nivel de la casa, allí donde la niña estaba recogiendo su ropa. Si mucho fueron 10 minutos, si mucho, 10 a 5 minutos, cuando ella ya venía de regreso, pero dice que se le voló una prenda al otro lado de la casa que estaba a la par. Ella dice que se acercó así al baldío y dijo: ay, está muy lejos, no la puedo alcanzar, que la bajé mi mami. Pero cuando ella regresó,
en las varillas de la construcción que queda para hacer la terraza y seguir construyendo, dice que ya pasó tocando el hierro, porque ella no tocó alambre de alto voltaje. Cuando ella regresó, dice que solo sintió una vibración en su cuerpo y como ella pudo, con la mano derecha se quitó. Se logró quitar cuando ella sintió el impacto, la misma electricidad la tiró al suelo. Todavía se logró poner de pie como pudo. Y dice, ella siente y ella dice que ella se desmayó en el instante cuando la tiró. Se sentó y como pudo se levantó. Todavía caminó la terraza. Ya cuando ella venía casi bajando las gradas del segundo nivel, a lo lejos, yo iba por el primer nivel casi, a lo lejos ella me gritó mami, y mami, pero era una voz, o sea que algo había pasado pues. Los gritos de angustia anunciaban un trágico accidente que cambiaría la vida de esta familia. Cuando yo sentí que algo no estaba bien, yo subí corriendo y ella todavía logró bajar el segundo nivel. Y cuando ella me dice, mami, mis manos. Y cuando yo la miro, o sea, ella no era mi hija, ya era alguien que dije, ella se va a morir. Cuando yo la vi, ella iba con sus manos encogidas para adentro. Y cuando yo la abracé, pero ella me dijo, mami, mami, y esa voz angustiada, ¿verdad? Ella me dijo, mami, mami, perdóname. Y yo, ¿por qué? Pero cuando ella me dice, perdóname, y yo la abrazo, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Le dije, y siento su cuerpo, que todo estaba quemado. Era un olor que uno se explica. Era un olor que hasta hoy en día, ya voy para un mes, que no lo puedo ni quitar de mi mente, ni de mi olfato. Yo le dije, no te vas a ir. Lo primero que hice fue abrazarla y bajarla como pude el primer nivel. Solo lo primero que agarré fueron mis llaves y mi billetera. Y la metí al carro como pude. Yo le decía a Dios en el carro cuando íbamos, acepto tu voluntad, pero te pido de favor que no me la quites. No sé qué proceso me viene en el camino con ella, pero yo sé que vamos a salir adelante. Si mucho nos hicimos de mi casa para los bomberos, aproximadamente como 8 minutos. A eso de las 5 de la tarde, la pequeña Ashley ingresó en estado crítico a la emergencia de la pediatría del Hospital Roosevelt. Los bomberos atentos, todo lo hace Dios. Ella entró acá a las 5 menos cuarto más o menos, de ese viernes 10 de abril. Y me quitaron de ella. Me dijeron, espérese porque realmente ella está delicada. Ella venía mal. Yo dije, se va a ir, se va a morir mi hija. La recibieron los doctores, estuvo en área de shock. ¿Cuántos días estuvo ahí? En área de shock estuvo aproximadamente 6 días. Y esos 6 días en área de shock, ¿qué le decían los médicos? ¿No le daban esperanzas de vida a la niña? No, los primeros 48 horas me dijeron de que no. Porque cuando ella ingresó, cuando le impactó la electricidad, ella no le salió, sino que le quedó dentro del cuerpo. Y lo primero que hicieron fue verle las manos y el corazón, ¿verdad? Porque las manos no explotaron. Como es una alta tensión, ¿verdad? No es lo mismo que una quemadura por líquidos calientes que va a afectar únicamente el área de la piel y puede provocar algunas consecuencias a nivel sistémico, pero es en menor cantidad comparado con una quemadura eléctrica que incluso provoca un efecto de electroporación donde las células pueden quedar dañadas incluso por 15 días después y todavía seguir presentando lesiones, ¿verdad? Secundario a una quemadura inicial por electricidad.
En todo eso pasó, era doctor tras doctor, cirujanos, área de quemados, de corazón, le pusieron todos los aparatos. Yo solo miraba que entraban y salían, ¿verdad? De ese mismo día, a las 11:30, me dieron razón. Me dijeron, pase con ella. Cuando yo pasé con ella, yo dije, no, Dios, tú vas a tener que hacer algo porque mi hija no puede quedar así. Incluso los cirujanos decían, ¿verdad?, de que tenían que liberar espacio de sus manos, le tenían que abrir aproximadamente en cada muñeca de 4 a 5 centímetros para liberar ese espacio, si no ella perdía sus manos. Yo le dije, hagan lo que tengan que hacer, pero sálvenla. Así que lo hicieron. Ella pasó 6 días en área de shock. Ella se quedaba ida, ella a veces no me reaccionaba. Nosotros a nivel médico, arriba de 1000 voltios ya es una quemadura de alta tensión, ¿verdad? Si nosotros pues tocamos un enchufe o algo así, sería una quemadura de baja tensión, ¿verdad? Pero si se toca ya los cables, ¿verdad?, que nosotros vemos, ¿verdad?, esa ya es una quemadura de alta tensión y es donde vemos las mayores consecuencias. La descarga eléctrica le produjo quemaduras internas de 4º grado, especialmente en el abdomen, las manos y en las piernas. Bendito Dios, me dijeron de que después de 6 días ella ya, o sea, su cuerpo estaba reaccionando. El tratamiento estaba dando resultado. Y gracias a Dios me pasaron para el área de quemados. ¿Ella quemaduras de qué grado presentó? Ella me dijeron que fueron de 4º grado, quemaduras de 4º grado. De que presentó los más tejidos fueron en el área acá de la pierna, del área del abdomen y las 2 manos. Porque en el área de la pierna solo raspó, pero el tejido fue por lado dentro, no fue por lado fuera. Y en el abdomen donde perforó. Y las manos que sí, o sea, no resistieron. O sea, yo le digo a ella cómo fue. Y ella me dice, mami, es que yo solo toqué. Solo pasé rozando el alambre, ni siquiera lo agarré. En menos de un mes, la niña fue sometida a 8 cirugías en varias partes del cuerpo. Y los doctores me dijeron, su hija está viva de un milagro. Las quemaduras de alta tensión pueden pasar incluso meses. Hemos tenido pacientes que hasta 6 meses han estado acá hospitalizados, pero ahí no acaba la quemadura, ¿verdad? Nosotros hemos seguido a los chicos incluso por años, ¿verdad? Nosotros vemos nenitos acá y eso provoca a veces quemaduras y cicatrices retráctiles, ¿verdad? Recordemos que los niños siguen creciendo y la cicatriz no crece con ellos. Entonces eso provoca lesiones que pueden tardar durante todo el resto de su vida y, como le decía, lo más catastrófico es cuando hay pérdida de miembros con amputación. La primera cirugía que tuvo fue de limpieza. Ahí fue donde me dijeron los doctores que tenía que estar preparada porque después de 10 días se mira realmente cuánto tejido corcomió la electricidad. O sea, no solo era que el primer impacto y ahí quemó, no. Me explicaron de que después de 10 días termina la electricidad de quemar el cuerpo. El doctor decía, le vamos a tener que quitar piel de su cuerpo para injertarlo. Yo le dije, quíteme todo lo que quiera a mí, pero no, es cuerpo de ella que tenía que aceptar esas mismas heridas y en ese proceso voy. Entonces es difícil, pero sé que con Dios todo se puede. Yo le digo, tal vez mirábamos este mes tan largo, pero ahora miro un pie más afuera que adentro y sé que mi hija ya no se va a llamar Ashley, se llamará Milagro para mí. Ese incidente pasó en una terraza de una vivienda que está de construcción. Pues lamentablemente ella pues
accidentalmente agarró los cables, era de noche, como a las 7, a las 8. Y pensó que eran afense para agarrar, pero eran los cables que venían del poste entonces estaba cerca de la terraza y pues lastimosamente pasó así. Y cuando yo me di cuenta pues que estaba ya como colgado, que yo pues lo jalé para atrás. Santa Amelia, al igual que Hilda Francisca, pasa los días cuidando a su hija Jocelyn Marisol en el área de quemados de la pediatría del referido hospital, lugar al que ingresó tras haber recibido una descarga eléctrica de alto voltaje que le provocaría quemaduras graves. En el hospital fue sometida a varias cirugías en sus brazos, pero lo más grave eran sus manos, pues la energía eléctrica ingresó por allí. Como dicen los cirujanos, de que la electricidad tiene una entrada y tiene una salida, pero lo que ella hizo pues es hacerlo así, o sea, lo centró como que en los dos brazos, pero se quedó acá adentro. Como cada vez que entran personas y dicen, ¿con qué se quemó la electricidad? Entra otro niño, le pregunta qué se quemó de electricidad. Entonces ella dice, ¿por qué así es Guatemala? Dice, porque existen muchos niños de quemadores de electricidad. Entonces, con el tiempo le voy quitando yo esa idea, porque ella piensa que Guatemala es así. Que es un peligro. Ajá, entonces yo le digo que en todas partes pase eso. La doctora Débora Monzón del área de quemados del Hospital Roosevelt al respecto informó que los accidentes por alto voltaje han ido en aumento. Nosotros tenemos un promedio de 300 pacientes anuales totalmente de quemaduras, que son los pacientes que hospitalizamos. De esos, aproximadamente un 6% había sido nuestra estadística de quemaduras eléctricas. Para lo que llevamos nosotros en este año, actualmente tenemos el 10% de nuestros ingresos por quemaduras de alta tensión. Lo que nosotros hemos observado es que es por la construcción informal, ¿verdad? Está una construcción donde ya hay un poste colocado, ¿verdad? Y siguen construyendo seguramente muchas veces sin los permisos necesarios, y eso hace que los cables queden al alcance, ¿verdad? Tenemos casos de que en la ventana está el cable, ¿verdad? No es necesario ni siquiera tocar, sino que por la cercanía eso ya puede provocar la quemadura, ¿verdad? Entonces nosotros sí hacemos un llamado, ¿verdad? De que a la hora de que haya una construcción, que se haga con todas las medidas de ley para que eso se prevea, ¿verdad? Muchas veces ponen incluso solo tubos de PVC y eso no da una protección total, ¿verdad? Tiene que ser regularmente que eleven esos cables para que no quede a la altura donde los chicos lo puedan tocar, ¿verdad? Otra cosa es que si uno ya localizó de que el cable está cerca, pues evitar de que los niños tengan acceso a eso, ¿verdad? A veces suben a jugar a las terrazas y en la terraza está la cercanía del cable de alta tensión. Sí, había días que yo digo yo, tal vez es un sueño y yo me despierto, abro mi ojo, es la realidad, o sea, pero gracias a Dios poco a poco va recuperándose todo mentalmente, más mentalmente, porque me costó mucho de que ella se recuperara eso, porque cada noche se despertaba y gritaba, pero ahorita, en estas últimas semanas, gracias a Dios, ella está recuperando mentalmente. Sí, ya, o sea, ya sale, ya le digo yo, habla con mi familia, o sea, ella cuenta las cosas que le ha pasado y dice, tengan cuidado con sus casas, no pongan cable así, o sea, ya es consciente de lo que pasó. Jocelyn Marisol, su niña, también tiene 11 años. A su corta edad mantenía muchos planes. Soñaba con ir a la escuela, aprender el idioma español y vivir en Guatemala, la tierra que vio nacer a sus padres. Apenas llevaba un mes de abandonar su natal Estados Unidos cuando ocurrió el accidente. La descarga eléctrica le provocó la amputación de su mano derecha, pero jamás le quitará el deseo de ser profesional, una gran doctora, enfermera o quizás una youtuber. Deseos que se mantienen intactos allí, desde su camilla en la sala de recuperación del Hospital Roosevelt. Vamos, pues, eso es una competencia. Expedientes.
Valientes. Los accidentes por electricidad pueden provocar secuelas que duran meses e incluso años. Esta noche también vamos a conocer la historia de José María. Él, cuando tenía 8 años, fue víctima de un accidente mientras jugaba en el tercer nivel de su casa. Las heridas que obtuvo fueron de 4º grado y lo más interesante en este caso es que su proceso de rehabilitación duró casi 20 años. Mi nombre es José María Marroquín Donis, yo tengo 28 años. Yo tuve un accidente con un cable de alta tensión, eso fue en noviembre de 2006. La gravedad de las lesiones por electricidad depende del tipo de corriente, el voltaje y la resistencia del cuerpo. Se trata de quemaduras extremadamente graves, porque a diferencia de las térmicas, estas suelen causar daños internos profundos y ocultos. Cuando la electricidad atraviesa el cuerpo puede comprometer órganos, músculos y nervios, así lo describe José María Marroquín, víctima de un accidente que casi le provoca la muerte. Fue un día cualquiera, estábamos con mis primos, nosotros solíamos ir a Muxual a jugar, a caminar, toda la familia. Y pues como cualquier otro día fuimos a caminar a Muxual y regresamos a la casa. Al momento de regresar a la casa decidimos jugar escondite. Siempre jugábamos escondite y nunca había pasado nada. Y tampoco teníamos idea de qué podía pasar. Y jugando escondite, estaban construyendo una parte de mi casa y había un segundo nivel. Dentro del segundo nivel, los cables tienen que tener una estatura estándar. En esa ocasión no la tenían. Yo me encontraba en esta posición jugando escondite, viendo la casa de mis tíos que estaba enfrente. Al momento de que hago así y levanto mi cuello, el cable de alta tensión ingresa por esta parte del cuello, entra a mi cuerpo y sale por las manos y por mi pie izquierdo. Los cables de alta tensión, además de estar cerca de su vivienda, no contaban con ningún tipo de protección. Allí, en ese momento, vio cómo su vida se apagaba lentamente. Pues en ese momento es cuando se apaga la vida. En ese momento para mí, porque hay un borrón. En el momento que pasa eso, mi hermano y las demás personas que estaban ahí me cuentan que la persona que estaba escondida conmigo salta, pero tampoco me pueden auxiliar en ese momento porque mi cuerpo aún tenía electricidad. En ese entonces, las mismas personas que estaban construyendo la casa suben para darme primeros auxilios y se llaman a las ambulancias. Y cuando yo despierto, pues estoy en el hospital. Me encontraba con diferentes gasas en ambas manos, el cuello tieso, el pie con vendas. Y así pasé durante un mes en un hospital privado. Durante este proceso eran operaciones diarias, injertos diarios, cámaras hiperbáricas casi a diario. Un proceso bastante largo y complejo. Es una etapa muy dolorosa. No es que sea fácil contarla, porque hay que esperar cierto tiempo para poder contarla sin tener algo, siempre va a quedar algo adentro, pero contando pues también se da un mensaje a la gente. 20 años han pasado desde el accidente que le produjo quemaduras de 3er y 4º grado. 20 años le tomó a José María contar su historia. Mucha gente, es más, me lo ha consultado, que qué sentí, pero como es un impacto tan fuerte, el cuerpo entra en shock. No es que uno sienta, al final no puedo decir no era yo, porque yo ya no estaba ahí, o en ese momento yo no estaba, porque no recuerdo.
hasta estar en el hospital. Gracias, yo pude continuar mis estudios de una manera rápida, reincorporarme a mi vida. Inicio el colegio y tengo que quedar en silla de ruedas. Entonces me tenía que bajar, tenía que esperar mis terapias, tenía los guantes. Un tercer año que fue muy complicado. Luego en mi cuarto año de colegio comienzo con el cuello. Me lo logran quitar porque tenía una máscara de presión y gorra todo el tiempo. Entonces cuarto, yo me quito el cuello y comienzo a sentir un poco más cómodo. Pero sin importar, siempre cargaba mis guantes. Uno por tema de presión que necesitaba y bien para que no me pegara el sol. La rehabilitación del paciente quemado de quemaduras eléctricas inicia desde el primer momento que el paciente ingresa al hospital. ¿Por qué razón? Porque tenemos que ver el posicionamiento para evitar contracturas, deformidades que con el tiempo se van haciendo por la falta de movimiento. Y como bien lo dice usted, ¿verdad? El paciente quemado no solo se quema la piel, sino que el tejido musculoesquelético también, ¿verdad? Se ven afectados tendones, se ven afectados los huesos, porque la electricidad entra, por decir un ejemplo, tocan el cable de alta tensión con las manos y el recorrido que lleva la electricidad tiene que salir en otra parte del cuerpo. Entonces ese recorrido que lleva va lastimando los segmentos por donde pasa. La recuperación y rehabilitación por quemaduras eléctricas pueden tardar años e incluye un proceso multidisciplinario que comienza desde el primer día que el paciente ingresa al hospital. La terapia del paciente es manejada por todo el equipo multidisciplinario, desde los médicos, enfermeras, nutricionistas, nosotros como terapistas físicas, incluso incluimos a los padres de familia. Y para eso le damos un plan educacional de ejercicios, masaje, la prescripción de prendas de presión para evitar las deformidades. Cuando inicio una etapa en la clínica de quemaduras infantiles, yo comienzo a ir de lunes a viernes, a cita todos los días en la mañana, terapias. Luego eran terapias en casa, porque muchas veces la piel se pegaba, era agua oxigenada, no me podía bañar solo, sino que tenían que llegar a ayudarme por tema de que no podían mover el vendaje o tenía que cuidarme más. Siempre había más precaución, pero el apoyo del Roosevelt en tema de terapia y en tema de doctores fue excelente. Hay propósitos y muchas veces uno se cuestiona el por qué me tocó pasar eso, por qué lo estoy viviendo, pero hoy lo estoy entendiendo, porque hoy yo mando mensajes de prevención y yo con prevenir un accidente creo que cumplo, porque evito que una persona pase esto que me sucedió a mí. José María tenía apenas 8 años cuando se quemó con los cables de alta tensión. Antes del accidente era un niño muy alegre, sano y extrovertido, pero 2006 marcó su vida para siempre. La vida no perdona y el tiempo tampoco. Entonces, el primer paso es la aceptación. Es en entender que uno tuvo un accidente, entender mis cicatrices, aceptarme, quererme, y eso mismo la vida lo va llevando a uno en los caminos correctos. Habían 2 caminos para mí: o quedarme frustrado en que yo había tenido un accidente, o venir, cambiar un chip y estar en la vida y buscando lo que yo merezco y lo que yo quiero. Abogado y empresario, hoy 2 décadas después busca promover la prevención y la inclusión de personas que, como él, llevan consigo las cicatrices de un accidente que nunca buscaron
pero que llegó y llegó para cambiarles la vida. Lo que se busca es por medio de los programas de prevención, los cuales estaremos dejando el contacto por si las personas se quieren sumar y puedan entender un poco más de estos procesos, ya que el accidente puede pasar en cualquier lado. Parte de los proyectos también que podamos capacitar centros de cocina, restaurantes, todo este tipo de prevención es lo que estamos tratando de llegar a todas las partes del país para que la gente lo comparta, tomen conciencia y tengamos cuidado porque las quemaduras no perdonan, el tiempo tampoco, y evitar las quemaduras es mejor. La mayoría de personas creen que no son graves como tal, pero sí, o sea, las quemaduras son altamente graves y nosotros las catalogamos como quemaduras completas. Por decirlo, casi que el 100% de los pacientes electrocutados se trabajan con electricidad de alto voltaje, una de las clasificaciones, ¿verdad?, de alto voltaje, porque son más de 1000 voltios los que reciben. Y sí, pues los niños, por lo mismo de que ahora muchos niños juegan o suben a las terrazas, ¿verdad? Tal vez las casas están en construcción y el peligro, la falta de seguridad que tienen, los cables están cerca de estas construcciones, ¿verdad? Y cuando los niños suben, se ponen a jugar, incluso agarran algún cable o agarran alguna varilla de construcción de hierro o cualquier elemento que vaya a ser conductor de la energía, pues provoca esta electricidad. Cuando se produce un accidente por esta causa, se deben tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. Cuando es de electrocutados, lo importante, pues aparte de que nos llamen, lo importante es de que no se vuelvan ellos víctimas también. O sea, si están viendo de que él está o la persona está conectada, por decirlo, todavía hay una electricidad, no acercarse. Yo sé que es nuestra familia y nosotros queremos ayudar, pero el problema es que si nosotros llegamos y si hay energía todavía, también se pueden electrocutar ellos. Entonces necesitamos ver eso, evitar que esté todo contacto, ¿verdad?, de metales o algo, o la energía, y si es algo eléctrico en la casa, pues apagarla, ahí sí que apagar la palanca o algo, ¿verdad? Y de inmediato llamar a bomberos y llamar pues a empresa eléctrica o algo para que bajen la energía, corten la energía y ya poder atender al paciente. Obviamente las personas extras son los primeros auxilios que le dan, nosotros ya vamos con una atención prehospitalaria y cuando llegamos lo importante o lo que tenemos que llegar a hacer es ver que el paciente esté consciente. En todos los pacientes, ya sean electrocutados o con quemaduras, lo importante es mantener la temperatura con ellos. Ellos están muy susceptibles por lo mismo que la continuidad de la piel se perdió, la temperatura, ellos van perdiéndola completamente. Entonces nosotros necesitamos mantenerlo. Nosotros mantenemos pues estas mantas térmicas que parece plástico, ¿verdad?, o aluminio, pero mantienen el calor. También tenemos que cuidar la vía aérea y nosotros colocamos oxígeno, ¿verdad?, que es importante. Y lo más importante para todo es hidratarlo. Estos pacientes sí o sí tenemos que canalizarlos, pero al instante, y pasarles soluciones porque ellos necesitan la hidratación. Por la misma quemadura que sufrieron, sus órganos están sufriendo internamente. Como son electrocutados, el corazón sufrió una descarga eléctrica, entonces el corazón sufrió también la lesión. Entonces necesitamos monitorearlo. Nosotros le colocamos un desfibrilador, que estos desfibriladores de nosotros también pueden mantener un control cardíaco o un monitoreo cardíaco para llevarlo, porque en cualquier momento estos pacientes nos pueden presentar un paro cardíaco, una fibrilación, y eso nos va a provocar un paro. Entonces puede ser también que cuando lleguemos ya esté en paro y tengamos que desfibrilarlo, pero por eso es importante a la hora que nosotros lo manejamos y lo llevamos al hospital, tiene que ir monitoreado. El tiempo es vida, porque mientras más tiempo vaya pasando, la deshidratación es más fuerte y el cuerpo lo está sintiendo y podemos desarrollar cualquier complicación como una insuficiencia renal, ¿verdad?, o alguna complicación pulmonar o a nivel cardíaco o neurológico.
Los expertos recomiendan que, en caso de que una persona haya sufrido una quemadura grave, no le quite la ropa ni limpie la zona quemada. No se acerque a los cables de alto voltaje hasta que se haya cortado la corriente. Y recuerde que cualquier persona que haya tenido contacto con electricidad debe recibir atención médica de forma inmediata. Expedientes. Expedientes. Las quemaduras por alta tensión se dividen en dos grupos. Primero están los niños que comúnmente jugando se lastiman tocando cables de alta tensión, y por otro lado están los adultos que básicamente ellos sufren quemaduras graves mientras realizan las actividades laborales. Y justamente es el caso que le vamos a presentar a continuación, la historia de Raúl Pérez. Si en alguna ocasión, Dios no lo quiera, llegaras a sufrir un accidente eléctrico o cualquier otra limitación, tus sueños se pueden hacer realidad. Raúl Pérez lo logró. Raúl Pérez logró crear un sueño en una realidad. Sí, tengo una discapacidad. Tengo una condición compleja, pero eso no me ha limitado para no alcanzar mis sueños. ¿Qué te limita a ti? Eran las 11 menos cuarto de la mañana. Nosotros nos destinábamos a hacer una tarea que era, digamos, rutinaria. Tenía que cambiar un interruptor y colocar un pararrayo a un interruptor de línea, de sección de línea se le llama. Y era una tarea, digamos, relativamente sencilla. No era un inexperto, tampoco era algo que nunca hubiera hecho. Sin embargo, hay un detalle bien importante, es que fallé en el procedimiento de seguridad. Yo suelo admitir ese detalle. Hace 23 años, Raúl Pérez sufrió un accidente laboral mientras cambiaba un interruptor seccionador eléctrico en un sector del departamento de Escuintla. Me quité el equipo de protección y cuando yo vuelvo a retomar mis tareas, pues lamentablemente se da la descarga eléctrica. La electricidad ingresó por mi mano izquierda, atravesó todo mi cuerpo y salió por la mano derecha. Eran aproximadamente las 11 de la mañana de ese 1 de abril de 2003. Raúl se disponía a cambiar el interruptor cuando de repente recibió una descarga eléctrica de entre 7.000 a 13.000 voltios, una descarga de alto voltaje casi mortal que le provocó lesiones catastróficas. Yo recibí la primera atención en las emergencias del Seguro Social en Escuintla, que era el lugar más próximo a la distancia de donde fue el accidente. Y lamentablemente por la magnitud de las quemaduras, en la emergencia de Escuintla del Seguro Social no tenían las condiciones para atender este grado de quemaduras. Y por eso se tomó la decisión que me tenían que trasladar al Hospital 719, que es el centro de emergencias del Seguro Social. Y ese detalle también fue significativo por el tema del avance de las quemaduras. En el tema de la electricidad,
hay que recordar que nosotros tenemos entre el 75 y 80% de líquido interno en el organismo. Luego de los metales, los líquidos son excelentes conductores de electricidad. Entonces, cuando una persona recibe una descarga eléctrica y la electricidad ingresa en nuestro organismo, es como darle cabida a un auto de Fórmula 1 en un periférico sin tráfico, considerando que la ambulancia de Escuintla no estaba en buenas condiciones y me hicieron saber que debíamos esperar que una ambulancia del 719 bajara a Escuintla y luego me trajera de regreso. Entonces, esos tiempos son importantes en cuanto al tema de la atención inmediata cuando se sufre una descarga eléctrica. Quemaduras graves, problemas cardíacos y la pérdida de 2 extremidades. Ese fue el resultado de una mala decisión al quitarse el equipo de seguridad mientras realizaba sus actividades laborales. Debo reconocer que los médicos tuvieron la iniciativa querían, antes de llegar al extremo de la amputación, preservar en la mayor cantidad de sus posibilidades el no llegar a la situación de amputar. Pero ya las quemaduras eran demasiado severas, el avance del tejido necrótico y de las secuelas que una descarga genera, y sobre todo con la magnitud de voltaje que ingresó en mi cuerpo, fue inevitable. Tenía muchos problemas del corazón. Me hacían un electrocardiograma cada 15 minutos y ninguno salía igual al anterior, pero ninguno salía con resultados más favorables. Todo apuntaba que los daños más severos los estaba recibiendo mi corazón, y por eso no me ingresaban al quirófano para amputar, porque los médicos consideraban que si entraba a quirófano era muy probable que no pudiera sobrevivir por los daños que mi corazón estaba teniendo. Sin embargo, cosas que cualquiera diría la buena suerte, la buena fortuna. Sin embargo, yo de manera muy personal estoy claro que Dios estaba obrando en mi vida y empezando a gestar un propósito para preservarme la vida, y de manera inexplicable, el 4, mi corazón aparece estable, me hacen un electrocardiograma y estaba mucho mejor que antes del accidente, y entonces toman la decisión de amputar. La decisión no fue simple, y admitirlo y asimilarlo no fue tan sencillo, ¿verdad? Porque entré en un conflicto mental de por qué a mí, por qué pasa esto, por qué si soy bueno, y cosas como esas, ¿verdad? Sin embargo, pues yo recuerdo que sí le dije al doctor: corte lo que tenga que cortar, pero sáqueme vivo de este lugar, porque creo que tengo mucho que hacer si estoy quedando con vida, ¿verdad? Entonces, entendiendo que de alguna manera todo se estaba confabulando para el cumplimiento de un propósito también, ¿verdad? Aunque existe un subregistro, en 2024 el ICS atendió más de 115,000 accidentes laborales, hechos que ocurrieron especialmente en sectores de la construcción, de la industria y de la energía. Bien los mencionaba Carolina, el mayor porcentaje de accidentabilidad se da en el sector de la construcción, derivado de algunas de ellas por acciones por ignorancia, por desconocimiento, y cabe mencionar que muchas de ellas también por imprudencia. Entonces nuestro mensaje también es un mensaje exhortador a que no cometamos imprudencias, a que no cometamos acciones frente a la electricidad. Nadie puede decir: es que yo lo vi, es que yo lo supe, o yo vi un TikTok, o yo vi en YouTube. No, ante la electricidad deben haber procedimientos específicos, y si se violan, se comete un error, y ese error trae consecuencias. Creo que mi mejor mensaje es cuando yo les hago saber que yo me equivoqué.
teniendo todas las competencias, teniendo el equipo de protección, pero asumiendo la responsabilidad. Porque yo creo que el ser humano como tal a veces olvida que debe ser responsable de sus decisiones, pero principalmente olvida que también sus decisiones tienen consecuencias y debemos ser responsables de las consecuencias de nuestras decisiones. Entonces yo soy responsable de una decisión que tomé en el 2001, en el 2003, al violar la protección de seguridad, pero asumo la responsabilidad hoy de las consecuencias que eso trajo, que adquirí una condición de discapacidad, pero no por eso me voy a rendir. En ese sentido, la empresa eléctrica, a través del programa de prevención de accidentes eléctricos dirigidos a niños y al sector laboral, busca minimizar riesgos a través de charlas educativas que fomenten las buenas prácticas en las actividades cotidianas. Cuando llegamos nosotros a través del programa de prevención de accidentes del PPA a los diferentes grupos objetivos que tenemos, porque lo atendemos desde la línea de llegar a los niños a través de la educación primaria, y llegamos con actividades lúdicas en donde tenemos una interacción con los niños, donde ellos ven unas caricaturas que es material propio de EXA, y ellos ven a través de unas historias la importancia del cuidado, de la distancia, de seguridad. Yo creo que ese es el mensaje primordial que nosotros como empresa eléctrica, como nosotros como distribuidora, y Raúl Pérez en particular, debe darle a la población guatemalteca, porque no es lo mismo llevar un mensaje de prevención al personal técnico que conoce aspectos específicos del factor eléctrico, a llegar con un guatemalteco promedio que lo único que hace es subir a su terraza, tender la ropa y no percatarse que los cables están ahí a X distancia. No tomar acciones de manera improvisadas cuando tenemos las líneas del tendido eléctrico de la EXA, los postes o las estructuras nuestras, y que la gente mantenga la distancia mínima de seguridad. Ese es el mensaje más importante que llevamos, ¿verdad? Y que nadie, absolutamente nadie, así le decimos a los niños cuando llegamos a las escuelas, ni tú, ni tu papi, ni nadie puede subirse a los postes ni estructuras de la empresa, porque solo personal altamente capacitado lo puede hacer. Esta tragedia se convirtió en una plataforma para muchas otras cosas. Actualmente soy miembro de la selección paralímpica de atletismo y he tenido la oportunidad de representar a Guatemala en diferentes países. Yo me caso después del accidente. Todo el mundo pensaría que mi esposa ni modo ya tuvo el accidente y ahora le tocó pues simplemente seguir. No, eso es lo interesante de nuestra relación matrimonial, porque nosotros iniciamos nuestra relación, que cabe mencionar, darle ese crédito a ella también, porque ella asume la responsabilidad de casarse con una persona con discapacidad física, sabiendo que no tengo los brazos, sabiendo que no puedo abrazarla, sabiendo que no puedo tomarla de la mano, sabiendo muchas cosas que una mujer puede demandar y que no lo va a recibir. Pero eso no quiere decir que no puedo llegar a ser un buen esposo. Siempre me preguntan, ¿y cómo superó usted? ¿Usted tuvo etapas de depresión? ¿Entró en alguna negación de la vida? No, la verdad que no. Debo ser muy honesto. No entré en etapas depresivas, jamás tuve una mala actitud y hasta el día de hoy creo que tampoco la he tenido. Tengo mis momentos difíciles porque la ausencia de mis brazos me choca a veces el que yo sé cómo se hacen las cosas y no poder hacerlas. Sé cómo amarrarme un zapato y que pido favor y no me lo amarren bien, me incomoda. Me explico, cosas tan básicas como esas, pero que yo haya entrado en una etapa depresiva y que no sepa cómo encarar la vida, creo que no. Pero en mi caso particular, si algo fue fundamental, fue mi temor a Dios, mis principios cristianos, si queremos llamarlo así. Creo que fueron fundamental para poder encarar lo que venía. Ahora, Raúl es emisor de mensajes de prevención y resiliencia para evitar que más personas sean víctimas de una descarga mortal.
Y con esta información ponemos punto final al programa de esta noche, presentándole estas historias que buscan como objetivo principal llevar un mensaje de prevención e impactar a nivel social para evitar que más víctimas integren las estadísticas que cada año reportan las unidades de quemaduras de los distintos hospitales de este país. Como siempre, le agradecemos la sintonía y le esperamos aquí la próxima semana en una emisión más de Expedientes. Buenas noches.